vamos a tener un espacio de graduación, de clausura, donde podemos compartir también un poco como que estas experiencias que hemos vivido. Para las personas que no han podido confirmar presencialmente, les hemos notificado que por vía Zoom pueden asistir y también los nombraremos y todo esto en el momento del programa que tendremos presencial. Bueno, hoy tenemos la última clase, taller de este diplomado. Nos acompaña Julián Hoyos, director ejecutivo de la Fundación Conciudadanos, para lo cual yo les pido sobre todo y tener una mejor interacción durante este último taller, poder encender nuestras cámaras y así compartir este último momento también, que seguramente igual más adelante estaremos trabajando en conjunto porque les iremos comentando las iniciativas que tenemos desde misiones universitarias como Universidad Técnica Particular de Loja. También quisiera hacer mención especial que hace poco dentro de nuestra universidad se aprobó la carrera de ciencia política. Si a lo mejor alguien decide cursarla, les invitamos a hacerlo. Dura 4 años y a lo mejor alguien ya tiene algunas materias que se pueden validar, convalidar. Lo puede hacer, puede preguntar, pero esta carrera está habilitada para que sea en la modalidad en línea. Entonces, creería que es una oportunidad también que puedan seguir la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que se va a ofertar ahora en abril en nuestra universidad. Recordarles que nuestra universidad también tiene la posibilidad de que puedan acceder a becas las personas, en sí todas las personas que destacan o que tal vez tienen algún impedimento en el tema económico. Nuestra universidad siempre está predispuesta, sobre todo en apoyar las diferentes situaciones que ustedes pasan, que atraviesan. Entonces, bueno, también hacerles mención que el próximo diplomado, si tal vez quieren sugerirlo y también darlo a conocer a las demás personas, empezaremos a finales de abril con ciudadanos mismo y también con nuevas temáticas, con nuevas experiencias. Digo con nuevas experiencias porque este diplomado nos ha ayudado también a aprender qué cosas tenemos que mejorar y también dónde ser más efectivos y eficientes. Bueno, entonces con esta breve presentación, doy paso también a Julián para que nos acompañe con el cierre clausura de esta serie de talleres que hemos tenido de este diplomado. Muchas gracias y adelante, Julián. No sé si ya estás activo para que nos puedas ayudar. Quedamos atentos. Muy bien, ahí me escuchan. ¿Me Sí, sí escuchan se te ahí? escucha muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, no, muy bien. Gracias, Freddy, por la presentación y qué bueno que hemos llegado a término con todo este diplomado. Ha sido todo un camino seguramente de mucha formación. Pues qué alegría tan grande que se haya logrado. Muy bien. El tema que vamos a hablar esta noche se llama La vida por la verdad. Quisiera iniciar un poco hablando de la historia de un hombre que seguramente les va a llamar la atención. Este hombre se llamó Tomás Moro. Santo Tomás Moro fue un hombre abogado que llegó a quizá de lo más alto que se podría haber llegado, que se podría llegar en el Reino Unido, especialmente en Inglaterra. Este hombre llegó a ser el canciller del rey. Y este hombre se enfrenta a una situación muy interesante con el rey, en ese momento Enrique VIII, pues el rey tenía un problema bastante difícil, y es que su linaje no iba a continuar o estaba en duda, era amenazada la continuidad del linaje por una cuestión muy evidente, y es que la esposa del rey de ese momento pues era infértil, y al ella ser infértil, eh, la única opción que tenía el rey era pues divorciarse de ella y casarse con otra mujer, y a partir de ahí eso implicaba una serie de cuestiones también políticas extra, que tenían especialmente que ver que el rey, al divorciarse y casarse con otra mujer, estaría rompiendo formalmente, si él pretendía justificar esto, rompiendo con, digamos, la relación directa que tenía en ese momento con la iglesia que prohibía esto.
Y entonces el rey lo que tendría que hacer o decidía hacer a partir de ahí era crear su propia iglesia, o ser el jefe de una iglesia nueva, también hoy conocida como la iglesia anglicana. Y el rey toma esta decisión, el rey hace eso buscando de alguna manera, digamos, como ampliar y darle permanencia a su linaje. Tomás Moro, que era quizá un hombre muy querido por el rey, muy respetado por el rey, defendido, encuentra en esto pues algo que contraria a su conciencia y si bien no lo desafía públicamente, decide definitivamente no acompañar esto y el rey se da cuenta, se entera de que Tomás decide no acompañarlo, que Tomás no comparte esta postura y el rey empieza a buscar medios en los que obliga a la gente a aprobar la decisión que él como rey había tomado, de manera que pudiera llegar a obligar también a Tomás a que lo aceptara, digamos, públicamente, toda vez que Tomás gozaba de un prestigio muy importante ante el pueblo. Tomás empieza a negarse y a simplemente no contrariar su conciencia, aun cuando esto no implicaba tampoco, y es cierto también que Tomás no es que públicamente lo rechazara, simplemente decide guardar silencio frente a esta situación, y el rey empieza entonces a perseguirlo, lo encierra en la famosa Torre de Londres, él es ahí encarcelado, ahí le escribe unas cartas a su hija y demás. Él es enjuiciado, durante el juicio se le encuentra entonces digno de la pena de muerte, toda vez que se le entrevista frente a eso y su postura frente al rey y las decisiones del rey y demás. Y ante esto, Tomás Moro, este hombre, pues hace algo que es muy interesante y es que él afirma que de buena fe él no busca hacer daño a nadie, pero que si haber dicho la verdad, que si sostenerse en su conciencia, que si sostenerse en la verdad implicaba para él la muerte, entonces de buena fe decidía entonces no seguir viviendo. Él escribe cartas a su esposa y a sus hijos, a su hija especialmente, a Margaret Roper y a su esposa, diciéndoles pues que nada podía pasarle y que Dios no quisiera y si Dios así lo quería era entonces lo mejor. Él es sentenciado, llega al cadalso, en el cadalso se cuenta que su verdugo, el hombre que lo iba a matar, él dice, sepan que muero en servicio y lealtad al rey, pero primero de Dios. El verdugo se la arrodilla y le pide perdón, y este hombre al verdugo, al que le va a cortar la cabeza, le dice, tú me darás una gloria que nadie nunca podrá darme. Ármate pues de valor y cumple tu deber. Y efectivamente, Tomás Moro muere, digamos, decapitado por orden del rey Enrique VIII, que a partir de ahí se le conoce como una especie de mártir de ese inicio de lo que hoy es conocido como la Iglesia Anglicana, que es la iglesia oficial de Inglaterra. Y en ese sentido, pues, el rey es la cabeza entonces oficial de esta iglesia. O sea, así es como nace la Iglesia Anglicana. Y es bien interesante porque al final del día, y lo que quiero como meterme y hablar un poco es la disposición de este hombre a sacrificarlo todo, incluso sacrificar el gran capital político de reputación que tenía con tal de no contradecir su conciencia. Y creo que esto es muy interesante porque si hoy vemos precisamente el diccionario de Oxford, cerca precisamente a Londres, hace poco, hace un par de años, declaró el concepto posverdad como la palabra del año. Y es bien interesante, esto de la posverdad se entendía más en términos periodísticos, eso debía ser por lo menos unos 6, 8 años que lo decidió, porque se decía que en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la política, ya no se tenía en cuenta el apego a la realidad, sino simplemente la retórica y las narrativas las que dominaban y manipulaban a la gente. Entonces se empezó a hablar de desinformación, de fake news, de una cantidad de cosas, de lenguaje de odio, etcétera. Y esto ha sido todo un proceso en el que además mucha gente al reaccionar contra esto empezó a decir hay que suprimir cierto lenguaje y de manera está muy chistosa, y especialmente en este país sucede esto hoy, precisamente en el Reino Unido hoy, hay gente que por decir cosas eso se considera, qué sé yo, desinformación o se considera lenguaje de odio o hate speech, pues se le llama, y por tanto debe ser censurado. Y hoy estamos en casos en los que, lo dijo hace poco el vicepresidente de los Estados Unidos en Múnich, en una conferencia que le da a grandes líderes de todos los gobiernos de toda Europa, les dice, Europa, me lamento mucho, se ha olvidado de sus raíces, Europa, lamentablemente, en ella está bajo amenaza
la libertad de expresión, estamos ante unos métodos hoy de censura muy sofisticados, y daba el caso de un hombre en Londres, veterano de guerra, que estaba frente a un lugar donde se realizan abortos y estaba en silencio, que tenía un cartel que creo que decía here to talk if you want, algo así, o sea, aquí para hablar si lo deseas, y a este hombre lo apresan, o sea, este hombre llega a la policía y le empieza a preguntar si es que estaba haciendo oración. A una mujer le pasa muy parecido, está en silencio, en una acera de una calle, el policía le pregunta, le dice, ¿usted está orando? Le pregunta el policía a esta mujer está simplemente de pie en una acera de una calle, y ella dice, dice, I might be praying in my head. Yo de pronto estoy orando en mi cabeza. Y es bien interesante porque a partir de ahí entonces el policía le dice, entonces me la tengo que llevar. Y se la llevan presa y estuvo en la cárcel. Es interesante porque uno podría decir, lo de Tomás Moro pasó hace muchos años, hoy no pasará. Pues hoy están pasando cosas así. Estamos en un mundo de alguna manera que desafía y que oprime y que suprime y que persigue y que cancela a aquellos que se atreven a desafiar como el lenguaje monolítico, el discurso hegemónico y demás. Ante esto, todo esto de la vida por la verdad se vuelve entonces un lema que empieza a ser mucho más poderoso. ¿De dónde viene esto de la vida por la verdad? Que es, entre otras cosas, un lema de la institución en la que pues, yo trabajo, en la que estoy, que se llama Conciudadanos. Nuestro lema es la vida por la verdad. Viene del Evangelio, al final del día, y es que el Evangelio quizá en dos partes invita a dar la vida. Y esto es importante porque todo ser humano necesita un propósito. Hace poco un profesor de Harvard, Arthur Brooks, hablando de la crisis del propósito, dice que tú descubres tu propósito cuando sabes por qué vives y por qué darías tu vida. Son las dos cosas más importantes, por qué vives y por qué darías tu vida. Y él dice, la crisis de propósito en nuestros jóvenes y en mucha gente es que cuando les preguntas tú por qué vives, no saben responder, por qué darías tu vida, tampoco saben qué responder. Hay una crisis de sentido de vida, significado, de propósito. Bien, pues ante eso el Evangelio dice hay dos razones por las que uno podría dar la vida. Una de esas dice, nadie ama tanto como aquel que da la vida por sus amigos. Eso se dice en una parte. Pero hay otra en la que está mucho más sutil y hay que entenderla. Y es el momento en el que hay una conversación entre Poncio Pilato y Jesucristo. Y en ese encuentro, que es interesante porque es el encuentro entre lo que los romanos llamaban potestas y autoritas, se le podría decir así. Potestas es el poder delegado, ¿cierto? A alguien se le da un poder, entonces es la potestad delegada. Por ejemplo, un ministerio, alguien pone a alguien como ministro. Y autoritas, la autoridad es no tanto un poder delegado socialmente reconocido, en el caso de la autoridad no es tanto eso, sino una, digamos, un conocimiento, un saber o una integridad moral socialmente reconocida, que todo el mundo sepa, esta persona siempre dice la verdad, esta persona siempre que habla de este tema es una autoridad frente al tema. Es la autoridad sobre X o Y o Z. En el caso de Jesús, siempre se hablaba de su poder en términos de autoridad. En el griego, que es el lenguaje bíblico, se le dice exousia, que es autoridad. Muchas veces se habla, ¿con qué autoridad habla este hombre? Es la autoridad frente a un poder temporal delegado por alguien, en este caso, este procurador romano, Poncio Pilato, que le empieza a preguntar si él es rey porque tenía miedo de que fuera a cometer sedición, que buscara que tumbarlo y que fuera una potestad temporal, y le pregunta si es rey, y Jesucristo le dice que efectivamente es rey, pero que su reinado es de otra clase o de otra condición, de otra naturaleza. En primer lugar dice, mi reino no procede de este mundo, ahí está diciendo, no es una potestad como la tuya, no es algo que alguien me delegó aquí en la tierra, no procede de este mundo, o sea, es del cielo. Pero luego dice algo muy interesante cuando le pregunta, entonces él dice, tú lo has dicho, yo soy rey, en verdad, en realidad para esto he venido y he nacido a este mundo, he venido y he nacido a este mundo para ser testigo de la verdad, dice. Y allí está la clave de la autoridad en el caso de Jesús, porque lo que él ahí afirma es que él está diciendo, mi autoridad está en la condición de testigo de la verdad. ¿Y qué significa eso de testigo? Si uno traduce, si uno traslada la palabra testigo a su etimología en latín, traduce a martiria. Nosotros tenemos una palabra en español similar a esa, que es la del martirio o mártir. Un mártir es una especie de testigo. Es una persona que es testigo de algo y está dispuesto a dar su vida por ella. Es muy interesante porque la verdad entonces tiene como esa condición. Es algo por lo que vale la pena dar la vida. Eso es bien interesante. Alguna vez Tomás de Aquino, cuando se pregunta por qué Jesús no tenía una potestad, o sea, no tenía un cargo político, él dice, de alguna manera su respuesta es que no lo necesitaba, y para lograr responder que Jesucristo no necesitaba ningún cargo político, él empieza a hablar de Sócrates. Sócrates es un filósofo que muchos conocemos, padre de alguna manera también de la filosofía,
Aún no sería posible la filosofía sin Sócrates. Los diálogos que escribe Platón son diálogos en los que interactúa Sócrates constantemente. Platón era discípulo de Sócrates, recordamos, y Aristóteles discípulo de Platón. Sócrates fue un hombre que la filosofía no la escribió, sino que la vivió y la dedicó en su vida. Frase famosa de él, esa de antes sufrir una injusticia que cometerla, y eso es fundamental en Sócrates, al punto en el que por sus posturas él es encarcelado, tiene un diálogo creo que con Critón, si mal no recuerdo, que le dice, corresponde que te vayas, vete de esta cárcel, o sea, te puedo ayudar a volarte, a escaparte. Y él dice, prefiero antes sufrir una injusticia que cometerla. Efectivamente, él es condenado y le dan de beber cicuta y muere. Y al final del día es una especie de mártir por la verdad, es un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por algo por encima de él, algo como la justicia, algo como la verdad. La justicia también es la verdad sobre el deber de las cosas, la verdad sobre lo que cada uno merece. Entonces es bien interesante porque Tomás de Aquino, al preguntarse por qué Jesús no tuvo, él dice, pues, ¿quién fue el mejor filósofo de todos? Y él dice, el mejor filósofo de todos fue Sócrates. ¿Por qué el mejor filósofo de todos fue Sócrates? Porque fue un hombre que no necesitó un cargo público. Y sin embargo, hoy, 2025, en el caso de Tomás de Aquino, en su época, hoy lo recordamos porque aunque no tuvo cargo público, su mensaje fue sellado con su propia vida, estuvo siempre dispuesto a dar la verdad. Y ahí está la clave del verdadero filósofo, dice él. Y es espectacular esto porque también luego Platón, él mismo decía que no hay mejor gobernante que el rey filósofo. Es decir, no había mejor gobernante que aquel que entienda que su rol está en función de si tiene que sacrificarlo todo por amor a la verdad, por amor al bien, por amor a la belleza, a los trascendentales que descubrió, aquello que está por encima de él, lo sacrificaría todo. Ese tipo de gobernante es de oro. Ese tipo de gobernante no existe uno como él. Ese que está dispuesto a perder todo, a arriesgarlo todo, con tal de mantenerse en la justicia, a defender la verdad cuando se necesita. Ese que cuando le dicen que acepte una justicia, lo conocen. Ese que cuando le dicen que acepte una mentira, conocen su carácter y conocen de qué está hecho. Ese es el mejor gobernante de todos. Y eso es más o menos lo que está diciendo Tomás de Aquino. Y en ese sentido, no se necesitaría ni siquiera un cargo público para eso. Que por supuesto los cargos también sirven y ayudan y son lugares. Había un papa que decía, es necesario usar las instituciones en defensa de la verdad, decía León XIII, usar las instituciones en defensa de la verdad. Las instituciones son instrumentos para la defensa de la verdad, eso también es cierto. Y entonces, en todo este sentido, no hay mejor gobernante que ese que descubrió la verdad. Y entonces, porque verdaderamente el filósofo es el filósofo es aquel que ama la sabiduría. No, filósofo no es el que estudió carrera de filosofía, eso está bien, pero es el que ama la sabiduría en su sentido correcto. Es una persona que busca conocer la verdad, porque la sabiduría es saborear la verdad, la realidad, que busca descubrir la verdad. Y por tanto la ama, y la ama tanto que estaría dispuesto a dar su vida por ella. Ahí está la clave del filósofo gobernante. Por eso para Platón no hay mejor gobernante, no hay mejor rey que el rey filósofo. Y sin embargo no es necesario ser rey para esto. Hay quienes le dijeron a los reyes la verdad y por tanto sus nombres fueron escuchados mucho más que esos reyes que en esa época gobernaban. La historia recuerda con mayor honor a Tomás Moro que como recuerda, por ejemplo, a Guillermo VIII, quien fue rey en esa época. Es interesante. O sea, no necesitó su puesto de canciller para sellar su mensaje, Tomás Moro. Lo hizo. Aunque el rey estuviera en su poder y no sé qué, este hombre tuvo mayor poder porque tuvo la autoridad de la verdad, de conocerla y decirla. Y a partir de ahí entonces podemos concluir, y esto es clave, que la verdad tiene como tres verbos. Hay tres acciones que corresponden a la verdad. Y esto es muy importante. El primero de todos es descubrirla. Ese es el punto uno. Hay tres acciones de la verdad. La primera es descubrirla. ¿Descubrirla qué es? Pues eso, conocerla. Y ahí está la definición de verdad. La definición, digamos, como teórica de la verdad. Aristóteles dice que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Eso es así de sencillo. Adecuación de la mente a la realidad. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo, que existe una realidad a la que no le importa si la aceptamos o no. Existe una realidad por fuera de nosotros. La realidad es independiente de nuestra subjetividad. La realidad no depende de nuestra capacidad de aceptarla. La realidad es lo que es. Sin embargo, la realidad no se genera a nosotros la obligación de ajustarnos a ella. El problema de las ideologías de hoy es que son lo contrario. Nacen de una actitud en la que el ser humano busca imponerle a la realidad sus deseos,
ajustar la realidad a sus ideas, a sus proyectos, a sus ilusiones, percepciones subjetivas, etcétera, y fantasías. Entonces tenemos casos en los que una persona afirma ser algo contrario a su materia. Y si su cuerpo todo, desde sus genes hasta sus cabellos, le dice que es un hombre, una persona puede imponerle a eso su autopercepción y decir, pues eso no es, y no me adecuo a esa realidad, sino que la transformo. Y yo me autodetermino como a mí, como yo considere. Y muchas ideologías tienen esto, de muchas maneras. Verdad, en Aristóteles, es sencillamente adecuación de la mente a la realidad. Adequatio intellectus et rei, dice en latín. Rei es rei, que es el prefijo que viene, que le da raíz etimológica a la palabra realidad. De viene rey, realidad. Entonces es bien interesante, adecuación del intelecto a la realidad. Es una especie de congruencia entre lo que yo pienso y lo que es. Por tanto, la verdad es algo que empiezas a ir descubriendo. Es una cosa de toda la vida. No es algo que dominas ni que posesionas, y esto es importante. A veces nos dirán, es que usted se siente dueño de la verdad. No, yo no soy dueño de la verdad, pero sí puedo conocerla. Conocerla es distinto a poseerla. Yo no soy dueño de la verdad, pero sí puedo acceder a ella. Y está a la disponibilidad de todos. No poseerla, pero sí conocerla. Es distinto. O seguramente les dirán también y escucharán, es que todo depende del cristal con el que se mire. En esta parte del descubrimiento de la realidad está el gran problema del relativismo. Todo depende del cristal con que se mire. ¿Cierto? El color verde que tú ves es distinto al color verde que yo veo. Seguramente que todos tenemos cristales diferentes porque nuestra subjetividad tiene unas capacidades o menores o mayores. Eso está bien, pero el cristal con el que algo se mira no altera la realidad de aquello que se mira. La realidad sí es independiente de nuestra capacidad de asimilarla. Por tanto, ahí hay una realidad. Y sin embargo, aunque no podamos perfectamente verla igual los dos, sí podemos eficientemente verla. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien tú ves un verde distinto al verde que veo yo, ambos podemos concluir que el verde que vemos en el semáforo es verde. Y nos indica entonces que podemos seguir en un semáforo. Sí podemos verla, no perfectamente, pero sí eficientemente. Y eso es importante. Entonces, la verdad, sí podemos adecuarnos en cierto grado a ella. Y hay un proceso que nos permite, y hay modos de conocimiento distintos, unos mayores que otros. Hay conocimiento de la realidad, qué sé yo, por frases o enseñanzas o adagios, y seguramente nuestros abuelos nos enseñan frasecitas, y esos adagios contienen mucha verdad. Hay modos de conocer la verdad por técnica, y entonces hay personas muy experimentadas en algo. Hay modos de conocer la verdad por verdades privilegiadas, lo que llamamos la gnosis. Entonces, conocimientos ocultos, conocimientos que no todos tienen. Entonces, trampas y trucos y no sé qué y cosas. Y hay gente que sabe más que otro de cosas que nadie sabe. Hay modos de conocimiento de la verdad por ciencia. Y entonces está el método científico, que es uno de muchos. Hay modos de conocimiento de la verdad hasta por vida mística, que se llama. Es decir, hay personas que tienen acceso a un conocimiento por modos que no tenemos manera de explicar científicamente y que sin embargo conocen. Hay gente que describió cosas en la historia a las que nunca tuvo acceso y que a su descripción fue perfecta y que no había manera de probar que esa persona tuviera contacto con esto. Hay personas que tienen lo que llamamos revelaciones y eso también sucede. Eso es un fenómeno metafísico, sobrenatural, pero real. Y sucede en muchas partes. Y así sucesivamente hay modos de descubrir la verdad, unos mayores que otros. Platón tiene una jerarquía de modos de conocimiento y de descubrir la verdad y es muy interesante. Y está bien, y ese es el primero. Lo primero es adecuarnos a esa realidad, conocerla. Pero después de descubrirla viene un segundo paso, que es el anunciarla. Y aquí es importante. ¿Y cuál es la clave del anunciarla? El no decir mentiras. Y este hombre, Alexander Solzhenitsyn, que es un premio Nobel de literatura, muy interesante, ruso, que sufrió el yugo del comunismo, fue aislado en un gulag, que es uno de estos campos de concentración de la Unión Soviética, de la Rusia comunista, y en ese lugar sufrió muchísimo, logró irse a los Estados Unidos, fue profesor, etcétera, escritor, tiene varios libros. Este hombre tiene un ensayo muy valioso y muy interesante que se llama Vivir sin mentiras. Y este hombre dice que la mejor forma de resistir a todo sistema tiránico, a todo sistema injusto, a un gobierno, qué sé yo, totalitario como lo fue la Unión Soviética, la mejor forma de resistir a esos es con una resolución interna. Y él le llama a esta resolución interna el vivir sin mentiras. Y él dice, quizá no será fácil para todos anunciar la verdad en público, porque en un sistema tiránico seguramente nos oprimirán, nos perseguirán y nos matarán. Hay un momento en el que de pronto no es prudente salir a gritar en público la verdad. Hay casos en los que sí, y es necesario. Y a veces también, ojo, y entre paréntesis, hay casos en los que sí se necesita.
Y hay casos en los que la omisión de una verdad necesaria puede ser hasta peor, puede ser hasta más injusta que aquella emisión de una mentira. Repito, a veces puede ser peor la omisión de una verdad necesaria que incluso la emisión de una mentira. Esto lo dice Tomás de Aquino. ¿Por qué? Él dice que es peor básicamente porque aquel que emite una mentira muchas veces puede estar convencido de esa mentira. Y aunque esté en el error y esté diciendo una mentira, lo que está diciendo es una falsedad, pero está convencido de ella. Y al estar convencido de ella tiene mayor mérito ese coraje, esa valentía con la que esa persona expone eso que de pronto es falso. Pero el que de pronto ha conocido la realidad, la verdad, y después de conocerla se la guarda, se la calla, no la dice, no emite esa verdad necesaria, está siendo cobarde. Y eso es peligroso, especialmente en momentos donde se necesita ya que alguien diga la verdad, porque eso permite lo que una autora llama la espiral del silencio. Todos se quedan callados y muchos eran los que pensaban distinto, pero como nadie se atrevió, la verdad se impuso. Él dice, sí, hay momentos, dice Solzhenitsyn, hay momentos en los que hay que decirla, pero hay momentos en los que ni siquiera es posible porque te matan inmediatamente. Pues entonces, tu mejor resistencia es por lo menos no decir mentiras. ¿Qué significa eso? Una resolución interna, dice él, donde podemos llegar a decir, si la mentira se va a imponer, pues se impondrá, pero no con mi consentimiento. Yo no lo permitiré. Y por lo menos en mi interior, yo nunca consentiré una mentira. Y por tanto, llevado al extremo, pues me mantendré en nunca decir una mentira. No seré partícipe nunca de una mentira. No seré cómplice nunca de una mentira. Es una resolución interna. Por nada del mundo. Falsedad podré yo aceptar. Y eso es poderoso y es precioso y es una resolución. Ese ensayo vale muchísimo la pena vivirlo. Se puede encontrar Vivir sin mentiras del escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, así se llama. Solzhenitsyn se pronuncia, Solzhenitsyn. Lo pueden buscar en internet. Y vale mucho la pena. Y al final, entonces hay un segundo verbo con la verdad y es el anunciarla. Y el anunciarla es muy importante porque estamos en tiempos donde se quiere normalizar todo. Y entonces hoy en día seguramente ustedes han escuchado estas expresiones que dicen normalicemos tal cosa, normalicemos que esto, quitemos este tabú, quitemos este estigma, quitemos esto. Y hay cosas que son anormales por naturaleza y que por tanto no deben normalizarse. Y el que dice la verdad es aquel que entonces llega y dice normalicemos lo normal. Seguramente ustedes conocen esa historia muy bonita, muy interesante, de Hans Christian Andersen, donde él dice, se llama El emperador está desnudo, seguro han escuchado, que es ese emperador que le dijeron, señor emperador, aquí hay un vestido, pero este vestido solo los muy intelectuales, doctos, qué sé yo, cualquier adjetivo, pueden verlo y todos los demás no pueden verlo. Y entonces él dice, muéstrenmelo. Y él, entonces, ay, sí, lo veo, qué impresionante, me lo quiero poner, bueno, póngaselo, señor rey. Y él, antes de salir al pueblo, dice, el rey tiene un vestido impresionante, pero solo los ilustres, progresistas, lo que sea, intelectuales, pueden verlo, los demás no. Entonces él sale en público, todo el mundo dice, wow, qué vestido tan impresionante, etcétera. Todo el mundo alaba el vestido de él porque nadie quiere no pasar por intelectual, iluminado, ilustrado, lo que sea. Y hay un niño que lo ve y dice, el emperador está desnudo, el rey está desnudo. Un niño que grita. Y todos empiezan a decir, el rey está desnudo, el rey está desnudo, wow. Y entonces empiezan a preguntarse todos, ¿y tú de qué color lo veías? No sé qué y tal. Ay, no, no, el rey está desnudo, no sé qué. Empiezan todos a gritar y el rey se llena de vergüenza, ve que está desnudo, se tapa como puede y se encierra. Esa historia es muy bonita porque al final es la labor del profeta. Es así como Tomás Moro, que de alguna forma señala, así como Juan Bautista, que le señala a Herodes y le dice, no te conviene estar con esta mujer, así como todo líder con poder gobernativo o sin él, va y señala la verdad, la dice, la declara con contundencia, esos son los que cambian las cosas. Un hombre llamado Jerzy Popieluszko en Polonia hizo exactamente eso y él decía, la verdad tiene la fuerza de desestabilizar sistemas totalitarios, decía él. Es impresionante. Uno tiene que decir la verdad y este hombre lo mataron, pues precisamente en la Polonia comunista. Y el mensaje siempre es este. Ahí donde la tiranía y la injusticia se impone, el remedio para él, el proceso que empieza a cambiar las cosas, a normalizar de nuevo lo normal, a no aceptar eso, es la verdad. ¿Por qué? Porque existe lo que llamamos verdades oficiales, verdad de Estado. Y entonces la Rusia comunista, la Unión Soviética, tenía un periódico que se llamaba Pravda. Pravda significa verdad. Entonces le ponen nombres bonitos a las cosas para que entonces se acepten, pero era básicamente un sistema de propaganda. Si ustedes se ven, por ejemplo, esta serie Chernobyl, se dan cuenta de eso. Está sucediendo una cosa espantosa, horrible, que va a hacer muchísimo daño, pero tenemos que salir a decir que todo está perfecto. Está la verdad de Estado. Ante esa miseria que hay que destaparla. Siempre la primera labor
Cuando te metes al mundo público, siempre la primera labor es destapar la estafa, mostrarla, revelar las cosas, desenmascarar a la mentira. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Por eso, no solo descubrir la verdad, sino que una vez la descubres, tienes una situación, tienes un problema, porque si la descubres tienes unos compromisos con ella. Es como cuando te casas. No es posible uno casarse y luego no adquirir unos compromisos a partir de ahí. Cuando te casas y alguien te pregunta si estás casado, tienes el deber de mostrar tu anillo y decir estoy casado, ¿cierto? Y se vería muy feo una persona que no lo haga. Por experiencias nacen compromisos. La experiencia de la verdad te da el compromiso de anunciarla, o por lo menos no callarla, o por lo menos no decir mentiras. Ahí está la clave, nunca decir mentiras. Y entonces hay que anunciarla. Y el anuncio de esa verdad tiene un poder de cambiar las cosas. Solo la verdad en realidad es capaz de iniciar el cambio de las cosas. Y hay miles de ejemplos, y todas que uno lo vea es clave. Uno ve, por ejemplo, casos como, qué sé yo, tiranías como la de Venezuela. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en estos momentos? Pues por lo menos, si tienen la fuerza, lo que no tienen es la verdad. Lo que no tienen es la reputación. Por lo menos podrán tener hoy la fuerza, pero eso no les durará para siempre. Por tanto, lo mejor que se puede hacer es dejarlos en evidencia. Y eso es clave siempre. Que quizá un sistema totalitario hoy se logrará imponer, pues se podrá imponer, pero no va a permanecer. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad con ellos. Y basta dejarlos en evidencia para que entonces no perduren en el tiempo. Eso es importante. Y por tanto la verdad también da esperanza, porque haber dejado en evidencia se sabrá que de pronto en esta época podremos perder, pero ganaremos. Bien, y luego el punto 3, digamos, la tercera acción que nos corresponde de la verdad eh, es entonces la de dar la vida por ella, que es todo lo que hemos hablado acá. Hay un momento en el que incluso después de descubrirla, después de que anunciarla, el mundo no va a estar preparado para recibirla. Y cuando ese mundo no está preparado para recibirla, odiará, detestará a todos aquellos que decidan afirmarla con contundencia y valor. Y entonces esos que la afirman tienen ahí últimas consecuencias el decir la verdad. Y aquí hay una cosa que hay que aclarar. No estamos en tiempos en los que necesariamente van a acabar con tu vida. Puede que por decir la verdad en algún caso concreto amenacen tu vida y tu integridad física, y eso perfectamente puede suceder si te metes en el mundo público con todas las realidades que eso tiene en nuestros países, que son agresivísimos y violentos. Sí, pero muchas veces más que eso lo que puede y va a suceder tiene que ver con sencillamente la pérdida de reputación, la pérdida del capital que tenías conseguido, aquello que has conseguido y logrado, todo eso que has conquistado, que tú dices, esto es lo que yo he ganado, no lo puedo perder por nada. Hay un momento decisivo, y Fulton Sheen dice eso, llegará un momento en que un político estará dispuesto, en el caso de la política, a perder todo lo que ha logrado con tal de no renunciar a la verdad. Ese día será la restauración de las naciones y la restauración de la verdad como principio fundamental de la política. Y esa es la clave. O sea, ahí está el concepto. Es decir, en la vida y donde te toque, porque esto al final del día es un llamado a adecuar tu vida a la verdad. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones donde solamente vas a poder elegir entre mantenerte en lo correcto, en la verdad y la justicia, o por hacerlo, y por hacerlo más bien perder lo que has conseguido y has alcanzado hasta ahí, o mantenerlo conseguido y entonces sacrificar la verdad. Cuando estás ante esas dos, o la verdad o lo que he conseguido, llámese dinero, fama, reputación, capital político, honores, lo que sea que hayas conseguido, cuando dices prefiero la verdad, ahí estás dando un ejemplo fundamental. Ahí estás cumpliendo ese lema, vita pro veritas, la vida por la verdad, lo estás cumpliendo. Estás diciendo, lo que se consigue es importante. El éxito, a veces se necesitan las victorias en las empresas, en la economía, en la política, en todas estas cosas, se necesitan, por supuesto que sí, para hacer avanzar una agenda, pero nunca a costa de la verdad, por nada del mundo. La verdad debe siempre primar. Y si toca sacrificar todo eso por la verdad, estar siempre dispuesto a eso, a sacrificarlo. Y eso demuestra de qué estás hecho, eso demuestra tu carácter. Decía un hombre llamado José María Escrivá de Balaguer, a quien respeto muchísimo, tiene dos frases que me encantan, que aquí van al lugar. Decía, te juegas la vida por la honra, ahora juégate la honra por el alma. ¿Qué significa eso? Hay un momento en el que uno se la juega todo, se sacrifica todo por conseguir algo, una honra importante, un título, un puesto, un cargo, una empresa, lo que sea. Hay un momento en el que todo eso, juégatelo ahora por salvar tu alma. ¿De qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero si pierde su alma. Pero por otra parte, dice también en otra frase que me encanta, él dice, es preciso sufrir por la verdad a que la verdad sufra por nosotros. Esa es la clave. Y al final del día, quizá mi mayor reflexión y lo que yo quisiera más dejarles es que la verdad no solamente es una teoría, no solo adecuar nuestra mente a la realidad, que está bien. Al final, la verdad es una persona. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, cuando Poncio Pilato dice, quides veritas, ¿qué es la verdad? Lo que no sabía es que estaba mirando a la verdad a los ojos. Lo tenía frente a él, tenía la verdad enfrente de él. Y por tanto, cada vez que nosotros defendemos la verdad, nuestra causa adquiere un valor sobrenatural, una razón metafísica, por así decirlo. Y es que no solamente hablamos en nombre de una teoría, hablamos en nombre de Dios. Santificamos su nombre, como se dice en esta oración del Padre Nuestro. Santificamos su nombre. Y no hay nada más poderoso que eso, porque además eso le da el carácter sobrenatural a cualquier causa que tengamos. Decía un filósofo, René Girard, una cosa muy interesante, y con esto cerramos y terminamos. Él decía que hay un momento en la historia, siempre hay momentos en la historia en los que una sociedad se llena de violencia, y es lo que él llama la violencia mimética, donde una persona se llena de ira y le contagia esa ira a todos los demás. Y entonces hay masas que piden sangre. Hay momentos en los que, esto en sociología se estudia mucho, cuando las masas enfurecidas piden la cabeza de alguien, la cabeza de un chivo expiatorio. Este hay que acabarlo, entonces eso ha sucedido siempre en la historia. Este es el culpable de todo y hay que acabarlo, hay que cancelarlo, hay que acabar con su vida, lo que sea. Muchas veces pasa eso. Y es muy difícil, digamos, resistir a ese fenómeno. Es un fenómeno que siempre sucede en las sociedades, como en redes sociales, cuando a alguien lo cancelan, todos se lo comen vivo y arruinan su vida y su reputación. Eso pasa mucho en política y demás, y crean chivos expiatorios y demás. René Girard dice, es imposible, casi imposible sostenerse a eso. No se puede resistir a esa violencia mimética, porque es una animizadora, es muy fácil que se apasionen todos los demás, y entonces es muy difícil contrarrestarla. Y él dice, hubo un momento en la historia donde especialmente esto sucedió, donde físicamente empezó esa violencia mimética, al punto en que a ese acusado, los mismos amigos del acusado empezaron a desfallecer y a vencerse. Es el caso de Jesucristo en su pasión. Todos decían, denle muerte, denle muerte. Incluso sus amigos terminaron negando a su amigo, el caso de San Pedro, y terminaron escondiéndose por miedo, porque era una furia total, era una masa enfurecida, era violencia mimética. Y él dice que efectivamente ellos sufrieron eso y efectivamente se acabó con la vida de este y por unanimidad se empezó a decir, era bueno que esto sucediera. Lo normal es que en la historia, cuando eso pasa, se recuerda cómo haber asesinado a este fue necesario. Caifás, usted se recuerda en la historia, dice, es necesario que él muera para que se salve toda una nación, dice él. Estas cosas pasan en la historia muchas veces. Qué sé yo, cuando hay una especie de tirano, pues entonces lo matan, qué sé yo, Mussolini, Gaddafi, en Roma estuvo Rómulo y Remus, siempre al asesinar a alguien se funda una ciudad, se reestabiliza una sociedad diciendo había que acabar con esa persona. Eso pasa mucho. Cuando se vence a un político tirano, menos mal salimos de él, ahora ya podemos estar tranquilos y en paz. Y casi siempre luego queda una cuestión unánime. Y él dice, solamente un poder sobrenatural pudo contrarrestar eso y hacer que la idea contraria a esa, es decir, la idea que dijo y que sostuvo que eso fue una gran injusticia, la mayor injusticia, la injusticia suprema, que fue la crucifixión de Jesús, se sostuviera. Lo que debió suceder es que todos dijeran ahí, o sea, estuvo bien que se crucificara a Jesús, pero eso no quedó en la historia. La historia que hoy recordamos eso fue una grandísima injusticia, él fue el cordero, digamos, inocente llevado a la crucifixión. Y ante eso él dice, eso solamente pudo suceder por algo que no es explicable en términos antropológicos. Dice René Girard, un teórico muy interesante. Eso solamente pudo suceder porque hubo una minoría contestataria, le llama él. Y esa minoría contestataria que sufrió esa mímesis violenta, que se amedrentó en algún momento. No tiene sentido que haya surgido luego de haber sido amedrentada. Después de haberlo negado, después de haber pasado por todo eso y encerrado en temor, no tiene sentido que luego salieran y luego su tesis era la que venciera en la historia y fuera recordada por todos. Salvo, dice él, que haya algo que los antropólogos desde lo puramente natural, material, físico no podemos explicar. Y es que existiera un fenómeno sobrenatural que le diera a esa minoría contestataria la capacidad de mantenerse y de incluso llevar hasta su vida, hasta pagar con su vida
el sostener esa tesis, la tesis de que Jesucristo resucitó. Este hombre dice, para mí, prueba de que Jesucristo resucitó es que estos hombres se sostuvieron a este fenómeno que yo como antropólogo he visto que siempre ha sido unánime, excepto en este caso. Y esta unanimidad que aquí no se dio fue por esta minoría contestataria. Y si esta gente estuvo dispuesta a dar su vida por ello, a morir por sostener que este hombre resucitó, que en el Evangelio incluso se afirma, dice San Pablo, se le apareció a 500 personas. O sea, 500 personas dijeron, este hombre estuvo aquí, después de que se dijo que había muerto. Todas estas personas afirmaron que resucitó. Después de que hizo eso y estuvieron dispuestos a morir crucificados con flechas, con piedras, con toda clase de muertes tortuosas, estar dispuestos a eso, es porque hubo una acción sobrenatural que los acompañó y es porque lo que dijeron debió ser correcto, debió ser verdad. Su testimonio es válido, su testimonio es veraz, porque lo sellaron con su vida. Fueron mártires, fueron testigos. Y eso sobrenatural, dice él, es eso que está en el Evangelio de Juan, que se le llama el Paráclito. Paráclito, en griego, significa defensor ante un tribunal. Y él dice, cuando Jesús en la ascensión les dice, yo me voy, pero les dejaré otro Paráclito, les dejaré un defensor. Esa acción sobrenatural, ese defensor, el Espíritu Santo, se le llama así a Dios, esa acción sobrenatural es la que les dio el coraje para incluso estar dispuestos a dar su vida a ellos y a todos o el resto de sus amigos, los primeros cristianos, ante la barbarie del Imperio Romano. Eso solo es posible con una acción sobrenatural. Y a lo que quiero llegar con esto, y es el final, es que hay que estar dispuestos a dejarlo todo por Dios, a sacrificarlo todo por la verdad, a decir la verdad aun cuando cueste perder todo lo que uno ha construido en la vida. Pero para ser capaces de hacer eso y verdaderamente ser valientes y mantenerse en eso, se necesita un auxilio sobrenatural. Se necesita el Espíritu Santo, que es el defensor. Para ser defensores de la verdad, hay que unirse a ese Paráclito, hay que unirse al Espíritu Santo. Y Él nos faculta, nos da la capacidad, las gracias suficientes para en realidad ser defensores, para dar la vida por la verdad. Muy bien, ahí terminamos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, querido Julián, por tu participación. De verdad, creo que todas las palabras han sido muy propicias para esta clausura. No sé si tal vez alguien quisiera dar alguna impresión, comentario, pregunta, que ahora tenemos aquí a Julián, que también es un honor tenerlo a él por todas las cosas que realiza en el día a día. Igual daré paso a Anthony, que será quien como que modere esa etapa final. Adelante, gracias. Mm. Adelante, ahí te lo tenemos, su palabra. Bueno, muchísimas gracias, Julián, primeramente por todo lo que nos has impartido y bueno, más que todo, a más de ser una pregunta o esto, pues yo diría que sería como pedirle un consejo, ¿no? De cómo vivirlo, ¿no? Y cómo lo vive usted, ¿no? Mm. Pues de cierta forma a veces cuando nos guiamos, claro, como bien lo ha dicho, pues la verdad es Dios, ¿no? Pero siempre podemos guiarnos en aquellas cosas vivenciales que ya tienen otras personas, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría escucharlo, Julián. Mm. Gracias, Ítalo. Pues mira, lo que te puedo aconsejar es más o menos eso. Primero, pedir una ayuda sobrenatural para que uno siempre no solo tenga esa resolución personal de adherir y ser leal a la verdad siempre, sino que además, llegado el momento en el que te toque elegir entre la verdad o lo que has conseguido, siempre optes por la verdad. Y eso hace que seas un ser humano dispuesto a perderlo todo siempre. Y entonces ese que no tiene nada que perder es una persona llena de carácter. Es una persona, ese que no tiene problema en perder todo con tal de hacer lo correcto, es una persona que siempre le va a ir bien. Una persona que siempre va a ser respetada porque tiene un carácter distinto a todos los demás. Todos los demás negocian y terminan traicionándose por avanzar y por ser exitosos. Hay una frase a veces que dice, el que no tranza no avanza. Eso es dañino, eso es peligroso. Y digamos, este lema es lo contrario a ese lema. La vida por la verdad significa, oye, o sea, está bien negociar, pero no se puede nunca negociar lo que no es negociable. Lo que no es justo, uno se para y dice, yo esto no lo acepto. De manera respetuosa, por supuesto, y sin ira, ni moralismo, ni de pronto superioridad, pero con mucha humildad y respeto y demás, y reverencia, por supuesto, pero siempre debe hacerlo. Ahí está la clave. Entonces, oportunidades de estas te van a llegar siempre. Eso lo que va a hacer es que va a medir la verdadera excelencia de tu vida. Vas a ser un ser humano invaluable donde estés. Siempre estar dispuesto a nunca privilegiar lo conseguido por lo correcto.
Más o menos esa es la clave. Muchísimas gracias, Julián. A Continuamos ti. con la siguiente pregunta. Adelante, María Victoria. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, Julián, María yo Victoria. quiero pedirte un comentario. Mira, en lo que está ocurriendo ahorita en Siria con los cristianos, por ejemplo, ellos están dando su vida por la verdad, literalmente. O sea, queda el tema de hoy. ¿Conoces algo más al respecto? ¿Tienes algún contexto? Porque ¿cómo nos estamos enterando de esto? En las plataformas digitales, pues pocos lo están anunciando. No es algo que abiertamente se está diciendo en medios tradicionales y poco digitales. Y quienes se animan a hacerlo, por ejemplo, lo censuran. Un ejemplo es Pablo Muñoz Iturralde y siempre Iturrieta. Siempre lo están censurando. Allí, por ejemplo, ese es un reto en las plataformas digitales, el reto de hoy, comunicar la verdad en las plataformas digitales. Pero me gustaría escuchar tu comentario al respecto. Si conoces algo más, y ahí, ¿quién sería nuestro portavoz? El Vaticano, porque son los que están en nuestra cabeza, ¿no? O sea, son nuestra cabeza, el Vaticano, el Sumo Pontífice. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Mira, yo creo que yo debo resistir a la tentación de opinar sobre lo que no domino totalmente. Es lo que te debo decir. No me siento plenamente enterado del fenómeno de Siria. Digamos, tengo algunas ideas vagas que prefiero no darte como una especie de postura personal frente a eso. Lo que sí te diría es que te recomiendo mucho lo que está hablando Pablo Muñoz. Pablo Muñoz es mi amigo y creo que es un hombre con un muy buen criterio y creo que se ha dedicado a estudiar muy bien el tema y lo está haciendo muy bien. Entonces, preferiría en mi caso recomendarte escucharlo a él, así como también estoy seguro que esta institución que se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre, que es una institución global de la Iglesia Católica, que se dedica especialmente a ver dónde el cristianismo es perseguido para poder defender y proteger y ayudar y sacar y demás, es seguramente una institución que puede darte información muy veraz. Ahora, esta información que te va a dar tiene que ver con cuántos, cómo viven, cómo se les puede ayudar, ese estilo. Ya lo que tiene que ver con qué causó que hoy estén perseguidos de la manera como están perseguidos y la historia política de Siria para poderla entender, quizá un Pablo Muñoz te la podría explicar eh, 100 veces mejor que yo, pues. Es lo que te diría. Adelante, Sonia. Gracias, Julián. Hola Julián, ¿quién como Dios? Buenas noches. Hola Sonia, nadie Yo como quería Dios. hacerles un comentario y gracias por las clases de aquí del diplomado. A mí me han servido un montón. Y les quería comentar que el día de ayer, lo que se basa del tema de dar la vida por la verdad, gracias a Dios y por gracia de Dios, puedo decir que soy vocera del movimiento Firmes, que es un movimiento como el de ustedes, de Conciudadanos, pero a nivel en Ecuador. Y gracias al movimiento y más que nada sería el director del movimiento, que es Andrés Santos, logramos el día de ayer, me parece, que el presidente y la candidata también que está ahora para las elecciones lleguen a firmar un documento para lo que es la protección de la niñez y la familia. Entonces, digo esto porque, y saco a colación esto porque sí, es verdad, uno tiene que dar la vida por la verdad, tiene que hacer todo lo posible, luchar, pero contra viento y marea, aguantarse, pero a lo macho, como se dice vulgarmente, todos los ataques que a uno le vienen, no solamente por redes sociales, sino que desgraciadamente también tienes ataques de hasta de los mismos que se dicen ser pro familia o pro vida. Entonces, hay muchos que, por ejemplo, para este tema se hicieron para atrás, desgraciadamente, o se pusieron de lado
equivocado de la historia y no y quisieron boicotear todo este tema de lo que es la lucha contra la niñez y la familia, que nosotros como firmes estuvimos al frente. Y digo, y lo digo, y me tengo que llenar la boca diciendo que si no fuese por firmes, este rato estaríamos fregados, realmente sin saber por quién votar. Obviamente, los dos son de izquierda, los dos tienen sus agendas ideológicas progresistas y todo. Personalmente, yo puedo decir que voy a votar nulo, pero muchas de las personas tendrán su elección de voto. Eso no es muy discutible, pero bueno, eh, hay que dar la vida por la verdad, y eso sí, o sea, y lo veo y lo puedo y lo he palpado realmente o sea, estando aquí en el movimiento de firmes, ataques, pero, o sea, y en mal plan, o sea, hasta de parte de, yo qué sé, de familia, de amigos y de todo. Uno cuando dice la verdad y en este tipo de cosas, de defender a la familia, a la niñez, a lo que es la sociedad y tener uno, y tratar de tener un orden estructurado y mostrarles cómo debería de tener un orden estructurado la sociedad y el gobierno, o sea, uno tiene unos ataques, pero tenaces y muy, o sea, muy feos. Entonces, eso les quería comentar, dándoles a conocer esto que ha pasado. Y sí, hay que dar la vida, pues la verdad, al menos yo soy una fiel seguidora de todos ustedes en redes sociales y todo. Y son una inspiración, la verdad, para todos. Muchas gracias, Julián. Gracias, Sonia, y pues ánimo en lo que estás haciendo. No conozco mucho, no tengo mucho contexto en estos momentos del tema del Ecuador, como para saber o para dar una postura frente a eso. Están en una situación que a mi juicio es bastante difícil. Lo que yo invitaría especialmente es yo los invitaría especialmente a ser conscientes del tiempo que están, a informarse muy bien de todo lo que más puedan, a mantenerse firmes en sus posturas, saber que, digamos, todos podemos tomar decisiones unas mejores que otras. En algunas existe esto que moralmente se le llama doctrina de la tolerancia, por lo menos en el tema católico. El Papa León XIII le llamó la doctrina de la tolerancia. Benedicto XVI también habló de eso en una carta a los obispos de los Estados Unidos, donde hablaba de si es moralmente lícito o no votar por candidatos que no necesariamente comparten plenamente nuestras posturas. Él da ahí unas indicaciones. Yo creo que esos dos documentos, ese documento, por lo menos el último, el de Benedicto XVI, es muy interesante y vale mucho la pena leerlo, sobre todo el párrafo final que se llama la nota bene. Él ahí explica si es lícito o no y qué tipo de cooperación moral existe o no en ese caso del voto. Ahí se los dejo como para leerlo y que cada uno, digamos, como concluya, informe muy bien y reflexiones muy bien como esa parte. Yo personalmente trato como de más bien no hablar de lo que no logro conocer plenamente, que es el caso ecuatoriano. En mi caso, estoy más informado del caso de Colombia. Y frente a eso, de todos modos, pues sí lo que les digo es analicen muy bien las cosas. Y una reflexión que de alguna manera yo hago acá, sin conocer la situación de Ecuador, muchas veces es que en una segunda vuelta, que es el caso que ustedes están, lo que uno debe hacer especialmente es cerrar los ojos y preguntarse si me daría igual que llegara uno u otro. Es decir, si me daría, digamos, que si sería casi igual para mí que quedara un candidato o quedara otro candidato. Ese ejercicio es muy interesante, porque ese ejercicio de alguna forma hace analizar que la política no siempre es perfecta y la política a veces es el arte de lo posible. Y una segunda vuelta es eso, es al final, la primera vuelta te permite elegir entre el caso que más te gusta y con toda libertad hacerlo, la segunda ya solo lo que queda y ya no hay más. Y al final uno de los dos va a quedar y ante eso pues hacerse esa gran pregunta de si me daría igual si quedara uno u otro, analizando todo como el conjunto de los elementos, pues ayuda mucho. Yo daría eso como una recomendación que muchas veces pasa y se permite, digamos, como
a nivel moral en casos extremos como lo son el caso de una segunda vuelta. Al margen de eso, que nunca eso quite que si en ese caso concreto te toque o no decidir tal cosa, en el resto de los casos tienes 4 años para trabajar para que llegue a ser alternativa, aquella alternativa que es mucho más óptima y que es la que deseamos que sea. A veces cuando ya solo quedan 2 alternativas y las 2 no son muy buenas, podríamos decir, eso en realidad también es culpa nuestra, en el sentido de que tuvimos 4 años para hacerle un trabajo mucho mayor, mucho más fuerte, titánico y de promoción. Digo culpa nuestra pues a nivel general, de sociedad, de todos los que defendemos, no necesariamente de uno mismo, por hacer que ese que defiende lo nuestro llegue, o sea, y llegue a lo más alto. A veces las elecciones son como una fotografía de cómo está la sociedad y uno tiene 4 años para tratar de que la sociedad se acerque más a aquello de lo que la queremos convencer, pues que es la defensa de la verdad. Ese ejercicio también creo que es muy importante hacerlo, o sea, entender que la política no se hace un mes antes de las elecciones, se hace exactamente después de unas elecciones, o sea, y eso es lo que se llama la batalla cultural. Ahí es donde empiezas a convencerlos a todos y a dar todo ese trabajo. Y eso es lo que especialmente yo siempre recomiendo e invito a concientizarnos, a dar esa guerra ahí, que esa es la guerra que si la hacemos bien se llega con posturas, con propuestas mucho mejores ya cuando vayan a tomarle a uno la foto, pues. O sea, si tuve 4 años para vestirme bien y organizarme y maquillarme y no sé qué, el momento en el que llego a la foto ya estoy impecable. Si reacciono 5 minutos antes de la foto, pues no voy a estar tan impecable, es por así decirlo. Hay que trabajar mucho antes para llegar con algo muy consolidado. Eso a veces se puede, eso a veces no se puede, pero siempre vale la pena el esfuerzo. Continuamos con la consulta de Adrián. Buenas noches, compañeros. Un gusto, Julián, por la clase que nos das. Es muy grato que todas las palabras que has dicho es bastante que llega en sí. O sea, mi cuestión es que, verás, por ejemplo, uno como una sola persona puede defender la verdad, pero a veces las otras personas tienen el temor de decir la verdad. Y yo he visto, o sea, en mi país que a veces eh, están sucediendo cosas malas. Se ve en el sistema de salud, en educación, en todos aspectos, pero a veces quieren, pero hay factores externos como que les impiden decir la verdad. ¿Por qué? Porque a veces son amenazados, a veces les da miedo, hasta exigir los derechos de uno mismo y prefieren quedarse callados y no decir nada, porque a veces hasta corren la vida por uno. ¿Qué se haría en esos casos? Digamos, en mi caso, por ejemplo, como todavía no tengo hijos, dicen que el dolor más grande es a veces cuando se va contra los hijos. Pero, por ejemplo, yo, sea lo que sea, veo una injusticia, yo salgo, les digo, y a veces, aunque me vean mal las autoridades, mm, digo, o sea, por lo que se está haciendo mal. Pero a veces dicen, no, hay que quedarse uno callado, uno no hay que provocar problemas, porque a veces se ve tanta discriminación, a veces se ve tanta te digo, ese sufrimiento de la gente, a veces en el sistema de salud público me refiero en eso, prefieren ver a las personas muriéndose antes que discutir. Entonces, digo, ¿qué se podría hacer en ese caso? Gracias, Adrián. Pues yo ahí te diría que así como tiene uno que ser valiente, la valentía siempre tiene que estar también acompañada de la prudencia. Y esto también es importante decirlo. En el caso de este señor Alexander Solzhenitsyn decía eso. Solzhenitsyn decía, hay casos en los que podrías temerariamente poner en riesgo tu vida. Y la prudencia dice, ni temeroso ni temerario. O sea, hay que tener siempre ese justo medio del que habla Aristóteles. Y creo que incluso en esto debe aplicar ese justo medio, que básicamente es también escoger tus batallas. O sea, saber que si hay algo que expone y pone en riesgo tu vida o la de tus cercanos, pero que al final el efecto de eso no es un caso en el que ya no te quedaba más nada que hacer, o sea, no tenías ninguna otra opción. Incluso uno ve la vida de los cristianos que fueron mártires, eran personas que se mantenían en escondido y no es que buscaron el martirio, es que ya los encontró y cuando ya no quedaba más opción, pues entonces lo recibieron y estuvieron dispuestos a eso. Caso de Tomás Moro, no es que al otro día salió a desafiar al rey, es que guardó cierta prudencia hasta que ya cuando se dio cuenta que definitivamente ahí sí echó cuando fue condenado,
ahí echó su discurso y dijo todo lo que tenía que decir. Eso también es importante, o sea, acompañar de la prudencia y escoger batallas. Yo pienso mucho, nuestros países son tan violentos y agresivos que uno empezar a hablar contra el narcotráfico y contra la violencia y demás, pues está bien, pero a veces hay cosas en las que uno puede ir avanzando gradualmente. Si empiezas a trabajar en favor de los principios, de la educación con principios, de restaurar los principios en las familias que hoy se han perdido, en contra de la ideologización de los niños, este tipo de cosas, quizá no ponen directamente en riesgo tu vida, pero lo que sí es que de pronto pondrá en riesgo tu reputación, algunas cosas, y sin embargo vale la pena porque es la batalla por la que vale la pena dar la vida de entrada, como también habrá un escenario ya mucho más adelante donde, qué sé yo, hoy en el gobierno que le corresponda a continuación al Ecuador, le va a tocar fijar unas posiciones muy dolorosas y difíciles frente a temas como el narcotráfico y otros, y eso va a implicar para ese futuro gobierno que deseemos que sea el mejor, le va a tocar unas cosas muy difíciles, muy dolorosas y mucha persecución y riesgo y amenazas. Y ya ante eso y en ese caso de esa realidad donde si a alguien se le encarga desafiar a esas estructuras es al gobierno, pues ese sí que tiene la responsabilidad de hacerlo. Uno tiene que ir midiendo hasta donde uno sí llega y hasta donde no. Entonces también está bueno y es importante y hay que dar la vida, hay que defender la verdad, pero el ejemplo que todos estos hombres dan es que es allí cuando ya no queda otra opción, sino que se te escogió hacerlo. De lo contrario, ser prudentes e ir participando, o sea, dando las batallas que te correspondan. Gracias. A ti, Adrián. Adelante, Giovanna Quijano, por favor. Julián, buenas noches, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Hola, Giovanna, ¿cómo Eh, estás? bien, gracias, bendecida por el Señor, gloria a Dios. Julián, mi pregunta es, entonces, ¿tú qué pensarías en caso, pues, de nuestros países donde tenemos candidatos presidenciales que no corresponden, pues, como nosotros quisiéramos a la fe católica y los principios en nosotros quisiéramos pues de un candidato? ¿Aplicaría en este caso para ti el tema del mal menor? Giovanna, pues mira, yo te diría lo siguiente. Cuando uno elige seres humanos, elegir hombres significa siempre elegir personas que han permitido el pecado en su vida. O sea, todos somos pecadores. Por tanto, es físicamente imposible elegir algo, digamos, limpio de todo mal, porque no existe ser humano que esté limpio de todo mal. Es decir, incluso la persona más virtuosa que uno pueda conseguir, algo tiene de la herencia, que lo que llamamos el pecado original. Y más en la política, uno normalmente encuentra personas que incluso una persona muy buena, muy buen político y tiene muy buenas posturas, te vas a encontrar que, qué sé yo, se porta mal en algo, es un poquito arrogante, es un poquito soberbio, es un poco, qué sé yo, siempre vamos a votar por personas que tienen algo de maldad o algo de participación en el mal, porque todos somos pecadores y punto. O sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra en ese sentido. Entonces, siempre vamos a votar por personas que de alguna manera, al votar por ellos, entre comillas, estaríamos votando por un mal. Porque por muy buenos que sean, algo de mal tienen siempre. Aunque sean limpios políticamente, que si no es corrupto, no, bueno, sí, pero qué sé yo. Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump es un hombre que está como en su séptimo matrimonio, se ha divorciado de todo el resto de mujeres que tenía en su vida. Es un hombre inmoral en ese sentido. Y es un hombre que ha cometido también otras cosas que no son buenas. Por ejemplo, ahorita está planteando una orden ejecutiva sobre la fertilización in vitro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él a nivel de posturas políticas, muchas. Sin embargo, me parece que el vicepresidente es buenísimo. Es un muy buen vicepresidente. Y es un hombre mucho mejor, aunque también es un hombre que comete errores, es ser humano, con sus pecados y sus cosas. Si a mí me tocara elegir, en el caso de Estados Unidos, que ya eligió, yo viendo lo que hoy es el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que también tengo diferencias con él y cosas que le critico y le voy a criticar siempre en público, para mí es mucho mejor hoy
Donald Trump como presidente, a pesar de que le critico muchas cosas que no me gustan de él, no comparto, mucho mejor que lo que había antes, que lo que era Joe Biden, que se decía, digamos, católico y demás, y mucho mejor que Kamala Harris, que no solamente era, digamos, contraria en todos los temas morales que uno puede discutir, sino además perseguidora de la fe, o sea, de manera muy clara. Metió en la cárcel a David Daleiden y a mucha gente que era pro vida pública y demás, o sea, era una persona muy peligrosa. Ante esa situación, yo creo que en ese caso, yo hubiera escogido y hubiera votado con toda tranquilidad y a conciencia por Donald Trump. Ese caso. Ahora, ¿cuánto se aplica a otros casos? No sé, o sea, ahí es donde uno tiene que mirar. ¿Qué enseña la iglesia frente a este tema del mal menor y todo esto? No es tanto que uno elige el mal menor, uno nunca puede moralmente elegir un mal menor, no existe, o sea, por lo menos nunca un mal moral. Lo que sucede es que en la política, y esto es no es el principio del mal menor, sino la doctrina de la tolerancia, así le llama León XIII, un papa, en una encíclica que se llama Libertas. En esa encíclica Libertas, en el capítulo 4, debe ser como el numeral 21, si mal no recuerdo, habla de la doctrina de tolerancia y dice que corresponde en los poderes públicos, en el caso de los poderes públicos, permitir o tolerar, se le llama así, ciertos males. Benedicto XVI, en esa nota bene, que es lo que hablamos ahorita un poco, él dice que el voto por un candidato no es una cooperación formal, sino que es una cooperación material remota, que sería cooperación formal si yo al votar voto por la razón de las cosas malas que tiene él. Pero si yo voto por razón de bienes que quiero lograr de ahí y males que quiero evitar, entonces es cooperación material remota, se le llama. Y a partir de ahí, al ser cooperación material remota, no es inmoral. Eso lo dice Benedicto XVI en la carta a los obispos de Estados Unidos sobre las elecciones y sobre la democracia. Al final, en último párrafo, se llama la nota B, y le explica eso. Entonces, que si eso es lícito, eso es lícito. Ahora, distinto, digamos, una parte es lo moral, otra cosa es lo que deberíamos estar haciendo. Yo lo que sí creo es que a veces nosotros nos la pasamos todo el tiempo eligiendo los males menores y los males menores y los males menores, y yo creo que eso ha sido un gravísimo error. Y creo que eso ha sido un error gravísimo porque, y eso le llaman el fenómeno del malminorismo, en donde nosotros siempre llegamos a unas elecciones teniendo que elegir entre un montón de gente horrible. Y de todos esos horribles, el menos peor. Y entonces participamos de un sistema que es injusto y engañoso, donde siempre nos dicen, no, pero es que las encuestas dicen que este es el que va a quedar, entonces hay que votar por este. Y lo que yo creo es que uno debe trabajar, como decía, si me dicen que me van a tomar una foto dentro de 4 años, supongámoslo, reduzcámoslo, dentro de 40 minutos me van a tomar una foto. Tengo 40 minutos para arreglarme para cuando me tomen la foto. Yo arranco a los 40 minutos a arreglarme, no arranco faltando 2 minutos. Si tenemos 4 años para prepararnos para unas elecciones presidenciales, yo no busco el candidato presidencial faltando 1 mes o 2 meses, eso estaría mal. Yo trabajo por lograr un candidato presidencial desde el principio y hago todo lo que esté en mis labores y me organizo y promuevo y todo lo que se llama la batalla cultural para que cuando llegue a ser, por ejemplo, un Agustín Laje, él consideró en su caso que para él Javier Milei era la fórmula que iba a sacar a Argentina adelante. Yo tengo diferencias y coincidencias en ese caso, pero a él le pareció eso. Y él hizo lo que él llamó batalla cultural. Se dedicó a hablar y hablar y hablar y hablar de eso. Y cuando todos dijeron que las encuestas iban a ser entre Macri otra vez, o Larreta, o Bullrich contra Massa, que era el de la izquierda, y todos decían, no, Milei no, Milei no. Ese hombre llegó, tumbó todo eso, los venció a todos, y hoy es presidente. ¿A qué me refiero con eso? Aunque yo tenga 1000 diferencias y otras coincidencias, eso es el trabajo de batalla cultural, es un trabajo que haces mucho antes para lograr posicionar a esa persona o a esas posturas que son las que te interesan y hacerlas valer. Si no hiciste ese ejercicio, ya empezamos mal, ya nosotros cometimos un error, que incumplimos todo ese pedazo que debimos estar haciendo. Entonces, llegamos al final diciendo, no, yo no voto por ninguno de los dos, pues es que debiste haberlo hecho mucho antes. Ya cuando ya no queda nada que hacer, ya solo queda por lo menos evitar un mal menor. Por lo menos evitar un mal mayor. Y ahí es donde uno empieza a decir, hombre, si me parece que entre estos dos casos no me daría igual si quedan los dos. Me parece que hay uno que sería mucho peor, claramente mucho peor. No sé si es el caso, no tengo ni idea, la verdad no conozco como para afirmarlo. Y creo que es una cosa personal que cada uno debería hacer en conciencia. Ahí es donde uno digo, si no me daría igual, entonces ya sé qué hacer. Trataría de hacerle fuerza a aquello que no va a ser tan terrible como lo otro.
y eso lo explica moralmente desde León XIII hasta Benedicto XVI. Y no solo ahí, pues León XIII recoge y casi que cita textualmente a Santo Tomás de Aquino, que fue hace muchos años. O sea, es una cosa que la Iglesia siempre enseñó. Muchas gracias, Julián. Con gusto. Muy bien, muchas gracias, Julián. Te agradecemos y también esperamos contar contigo en el próximo diplomado y bueno, seguramente con los estudiantes que mañana tendrán el reconocimiento y también que se les hará la invitación. Nos veremos ya casi dentro de poco, dentro de 2 semanas de forma presencial. Y bueno, te agradecemos por la ayuda de la Fundación Conciudadanos para poder culminar este programa. Además está decirles que igual mediante Santiago hemos hecho la invitación para que mañana los que quieran y puedan de la Fundación puedan acompañarnos en el pequeño evento que tendremos de graduación. Muchas gracias, Julián, y gracias a todos. Si Dios lo permite, mañana nos vemos. Que tengan una excelente noche y gracias por todo, por esta experiencia, que mañana finalizaremos con este evento de clausura. Que tengan una buena noche, Dios los bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas Ustedes, gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias.